aunque aquí hayamos mencionado muchos riesgos y muchas adversidades que puedan encontrarse en el mundo cripto y que a mucha gente, pues bueno, un poquito, ¿no? Le asusta y le hace que no decidan, pues, dar el salto al mundo cripto, pues mi consejo es que no se dejen atemorizar por eso, porque todos esos riesgos, pues, son más que solventables y que no pierdan todas las bondades que de verdad da el mundo cripto simplemente por estos riesgos. Al final, si pones las cosas en balanza, pues te das cuenta de que todas esas bondades, pues, son mucho más productivas, así que bueno, pero para entender bien esa balanza, pues tienes que entender también la parte mala, alguien tiene que contártela, es lo que me ha tocado a mí o lo que he decidido hacer yo, pero que lo que yo cuente no asuste, porque yo a la vez que cuento los riesgos, doy las soluciones, entonces, pues bueno, que no se asusten y que no se pierdan todas esas bondades que da el mundo cripto. Bienvenida, bienvenido a la 13ª temporada del podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar con tu negocio online, participar en el programa de acompañamiento Conexión Emprendedora o venirte a un retiro para emprendedoras, tienes toda la info en mi web www.sandrafp.com y en mi perfil de Instagram @sandra_soy_pmd. Además, también tienes disponibles varios recursos gratuitos que te serán muy útiles. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy te presento a Guillermo Pérez Alba. Guille, la persona detrás de Padre Cripto, creó este proyecto para alimentar su ego. Quiere convertirse en un referente para la seguridad y privacidad cripto, temas que poco se hablan, para que sus padres digan, ole mi chiquillo, y su novia piense, wow, este es mi hombre. Tras una década trabajando en el mundo cripto desde la cueva, sin reconocimiento y viendo cómo cada vez más gente pierde sus criptomonedas, ha decidido salir a enseñar a la gente a desenvolverse en el mundo cripto con seguridad, privacidad y anonimato. Nunca habla de inversión desde puntos de vista especulativos. Se centra en contenidos que permiten a quien le hace caso sentirse libres, autosoberanos y con la tranquilidad de estar en el mundo cripto sabiendo lo que hacen. Es entonces cuando pueden aprovechar todas las bondades de las criptomonedas. Es conocedor de los distintos ataques e intentos de hackeo más repetidos en el mundo cripto y de las distintas adversidades que se encontrará cualquier usuario cripto. Tiene anécdotas para aburrir, ya que ha tratado con incontables casos de personas que le han llegado buscando ayuda. Pese a su perfil técnico, sabe explicar temas complejos de manera que cualquiera lo entienda. Si alguien no entiende algo, será por su acento andaluz, no por otra cosa. Hola Guille, ¿qué tal estás? Hola Sandra, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar por aquí hoy. Bueno, muchas gracias por venir, que te lo decía antes, que me encanta, eres la primera persona que viene a hablar de este tema. Creo que es muy guay que nos vengas a iluminar, además tienes una manera así como de explicarlo muy llana para los incultos de este mundo. Yo siempre digo que soy tecnolerda y criptolerda también, así que para todas estas criptolerdas que estamos aquí escuchándote hoy, que gracias por venir a iluminarnos, a resolver todas las dudas, a que nos expliques y nada, que muy feliz de tenerte. Así Vamos a que intentar que eso cambie hoy, entonces. Muchas sí, nos gracias vamos por a hacer invitarme. súper expertas y bueno, y luego evidentemente pues nos dirás dónde encontrarte para seguir aprendiendo, para preguntarte más dudas y ya meternos ahí más de lleno. Esto es una pequeña pincelada de todo lo que podemos aprender con Guille. Sí. ¿Vale? Bueno, es más, se llama Padre Cripto, o sea, con eso os lo digo todo. Pues nada, lo primero y principal y que yo sé que a lo mejor para ti es muy obvio porque tú estás en este mundo, pero aquí las criptolerdas no tenemos ni idea. ¿Qué son las cripto? Bueno, es un poco pregunta del millón, es una pregunta muy amplia, ¿no? Vamos a intentar resolverla y voy a tirármela un poquito, obviamente, para mi campo. Bueno, obviamente,
vamos a intentar explicar primero qué no son las cripto, ¿no? Porque hay muchos conceptos que normalmente se han ocupado, bueno, pues en los medios tradicionales de intentar pues, meter mucha mierda al mundo cripto para que la gente pues saliese un poquito huyendo de él. Pues bueno, entonces pues obviamente no son una estafa piramidal, aunque obviamente hay mucha estafa alrededor de todo lo que tiene de cierto interés o cierto valor, pues obviamente siempre surgen estafas y surgen todo este tipo de hackeos, pero bueno, en sí las criptomonedas o la mayoría de los proyectos, si sabemos un poquito filtrar, pues no lo son. No son algo tampoco que consume, obviamente sí es algo que consume mucha electricidad, porque siempre de Bitcoin pues critican, ¿no? Que consume casi como algún país pequeñito en cuanto a electricidad para mantener su seguridad, pero bueno, eso realmente no tiene por qué ser algo malo, en tanto en cuanto pues sea algo útil y obviamente no todas son tampoco iguales. Y bueno, tampoco es algo que se utilice solamente para delinquir, porque mucha gente parece que es que se siente un narcotraficante, ¿no? Cuando está A utilizando mí págame en criptomonedas. cripto, ¿no? Exactamente, alguna gente es que parece que hay que sentirse mal por utilizar cripto y que no se puede hablar de ello. Obviamente, bueno, tampoco, ahora después también hablaremos un poquito de privacidad. Obviamente, si mantenemos ese nivel de privacidad, pues es muy bueno, no es necesario ir diciendo por ahí a los cuatro vientos que se tienen criptomonedas, pero bueno, tampoco es nada de lo que avergonzarse, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué sí que son las criptomonedas? Pues bueno surge pues, hace ya mucho tiempo y al final es un deseo de libertad o de ansia de, pues, un poco anarcocapitalismo, ¿no? De esa libertad, de esa autosoberanía que quieren muchos, podemos llamarlo frikis, ¿no? De aquel tiempo donde surge, de pues, esos foros de criptografía que buscan eso, pues, tener cierta libertad, tener esa privacidad, ese anonimato esa autosoberanía, el no depender de terceros para muchas cosas, porque al final cuando se empieza a tercer de terceros y son pues, entes centralizados, como bueno, pueden ser los bancos o distintos entes centralizados que se tienen, pues obviamente surgen esos abusos y entonces pues esta tecnología es algo que te permite poder escapar de todo esos abusos, de toda esa centralización. Entonces, un poquito eso es lo que buscan las criptomonedas. Al final, en el mundo cripto, pues obviamente la originaria es Bitcoin, hay que hablar siempre de ella, tiene su propósito especial, su funcionamiento particular, obviamente no busca acaparar todo el ámbito cripto, porque también hay otros muchos proyectos pues que lo que buscan es cumplir otros propósitos que Bitcoin, pues bueno, no hace tan bien. Ahora después también hablaremos un poco de las diferencias, porque hay siempre esa disputa entre el mundo Bitcoin y el resto, pero bueno. Un poquito ese podría ser el resumen, esa ansia de centralizar algunos monopolios o puntos centralizados de la vida de los humanos que se tienen y que había mucho abuso y pues bueno, como la tecnología bien usada lo permite escapar de ello, pues eso es lo que buscan un poco las criptomonedas. Muy bien aclarado. Así, ya creo que ya tenemos claro, ya nos hemos situado, ya sabemos qué Muy bien. son las criptomonedas. Vale. Y ahora otra pregunta del millón. ¿Cualquiera puede invertir en cripto? ¿Cualquiera puede adquirirlas? Yo mismamente. Ujú. Hombre, poder, obviamente puede, todo, al final todo el mundo quiera, todo el mundo que quiere puede. Y nadie tiene que sentirse, como tú has dicho al principio, ¿no? Sentirse criptolerdo o sentirse que no se es capaz. Yo, bueno, inicialmente, mis primeros años en el mundo cripto, pues me fui a Venezuela y allí había mucha necesidad, ¿no? De utilizar criptomonedas por al final por la inflación que tienen. Y yo allí veía a abuelas, o sea, mujeres de 70 80 años y hombres utilizando criptomonedas. ¿Por qué? Porque al final, cuando surge la necesidad, pues acaba aprendiendo. Entonces, por poder, cualquiera puede. Obviamente ahora hay que ver si, pues bueno, cualquiera debe, pues obviamente debe invertir todo aquel pues, que esté dispuesto a dedicar el suficiente tiempo a preocuparse no solamente por qué invertir, cómo sacar el máximo rentabilidad o todo este tipo de cosas que son siempre como lo más sexy o lo que más atrae del mundo cripto, pues no solamente hay que preocuparse por eso, cualquiera que quiera invertir en cripto, pues debe también dedicar el suficiente tiempo a preocuparse por la seguridad de lo que está guardando, porque al final aquí también hay responsabilidades cuando se empieza a autocustodiar tus criptomonedas. Entonces hay que preocuparse por hacerlo bien, por esa seguridad, por esa privacidad o anonimato que interesa mucho tener. Entonces cualquiera puede, pero que
que cualquiera que lo vaya a hacer, pues que dedique, que sepa que deben dedicar ese tiempo extra para empezar a utilizar las criptomonedas. Al final, pues bueno, es algo nuevo, obviamente, cualquiera que quiera entrar, pues quiere aprovecharse, ¿no? De que es una tecnología que está en su etapa inicial, aunque parezca que lleva mucho tiempo, pero bueno, cualquiera que quiera aprovecharse de esa etapa inicial para sacar mayor rentabilidad, pues sabe que tiene esa pequeña curva de aprendizaje un poquito más pronunciada en algunos casos, pero que, ya te digo, cualquiera que de verdad lo necesite o que ponga el suficiente esfuerzo lo va a conseguir, así que poder puede cualquiera. Vale, pues yo ahora digo, venga, yo quiero adquirir criptomonedas, quiero invertir en criptomonedas. Antes de invertir, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Aparte de, evidentemente, recurrir a ti, que yo es lo que haría, ¿no? Bueno, obviamente, en tanto en cuanto a inversión, pues al final siempre lo mismo que se suele recomendar en todos los ámbitos de inversión. Obviamente que dediques un dinero pues, que no vas a necesitar pasado mañana o que no vas a necesitar en el corto plazo. ¿Por qué? Pues bueno, porque al final, tanto Bitcoin como cualquier otra criptomoneda, pues ahora mismo surgen o tienen unos periodos de volatilidad muy alta, porque cualquier activo que estés descubriendo un poquito su precio, pues va a tener esa volatilidad muy alta. Entonces te vas a tener que enfrentar a lo mejor a periodos o de mucha volatilidad o en los que estés perdiendo un poquito de dinero. Entonces tienes que ser resiliente un poquito a eso. Pero ya entrando un poquito más en la parte del mundo cripto, pues como comentaba antes, al final en el mundo cripto, como se suele decir, un gran poder, ¿no? Lleva una gran responsabilidad. El poder en el mundo cripto viene desde el punto de vista que hablábamos al principio, de pues, el poder es poder tener algo de verdad autosoberano, que solamente tú dependes de ti mismo para autocustodiar tus criptomonedas. Obviamente, esto si no se acude a estos exchanges centralizados y estos sitios que las custodian por ti, que no son para nada recomendables. Entonces, si se quiere explotar ese poder, que es poder tener tú mismo tus propias criptomonedas, no tener ninguna censura, poder llevártelas a donde quieras, que no dependan de nadie, poderlas tener de manera anónima y privada, pues, ¿cuál es la responsabilidad? Pues bueno, aquí en el mundo cripto, pues no hay el típico botón de recuperar contraseña, ¿no? De he olvidado mi contraseña. Eso no existe. Aquí existe de verdad la posibilidad real de perder las criptomonedas y que en ningún caso se puedan recuperar. Hay, Apunta, apunta. exactamente, hay que ser muy cuidadoso y muy minucioso con esas etapas iniciales cuando se están creando billeteras y demás. ¿Por qué? Porque, ya te digo, hay muchísimos Bitcoin perdidos por ahí y de verdad es de los pocos activos que se pueden perder y que de verdad te puedes llevar a la tumba. Yo suelo decir eso mucho, porque al final, pues bueno, oro, dinero, todo eso no te lo puedes llevar a la tumba, pero el Bitcoin, si no lo haces bien, si no lo custodias bien y lo pierdes, o incluso si no has preparado tu plan de herencia antes de, obviamente, morirte, Deja pues te lo usuario y vayas. contraseña en el testamento. Exactamente, te los va a llevar a la tumba de verdad si no has dejado ese plan de herencia cripto preparado. Entonces, pues bueno, hay que tener todas esas precauciones o tener todas esas cosas en cuenta, de que aquí de verdad, si no te preocupas un poquito por eso, la puedes liar mucho. Ay, qué fuerte. Menos mal que nos has avisado. Y ahora hablando de esto de tumba, de muerte, pero ya poniéndole un toquecillo más de humor, Mm, aquí como somos la gran mayoría emprendedores y como Hacienda nos quiere tanto y la Seguridad Social es mm, maravilloso mundo en España, ¿cuánta información tiene Hacienda realmente de nuestras criptos? mm. Bueno, la pregunta no debería ser tanto cuánta tiene, sino cuánta podría de verdad tener en el futuro. Ahí hay que ver un poquito porque es cierto que durante estos años pasados y a lo mejor hasta ahora, es cierto que no han tenido la capacidad suficiente para realizar un buen rastreo de todo y tener muchísima información. Tenían mucha, más de la que mucha gente se pensaba, pero no tanta. Pero, ¿qué pasa? Que al final las criptomonedas normalmente todas las transacciones suelen ocurrir en algo que se llama blockchain, ¿no? Que es como si fuera pues, su base de datos. A mí me gusta decir siempre que lo que pasa en la blockchain es como Las Vegas, se queda en la blockchain. Entonces, ahí se va a quedar esa información para siempre. Entonces, si tú has hecho algo mal, ya sabemos que Hacienda ni olvida ni perdona. Ya Esa te digo. información, aunque ahora mismo todavía no tengan la capacidad de, pues, de acceder a ella o de recopilarla, de linkar la persona, obviamente sí que van a poner mucho esfuerzo ahí. ¿Por qué? Porque saben que la capacidad o sea, lo que van a poder recaudar ahí va a ser mucho si empiezan a hacerlo bien. ¿Por qué? Porque ahora mismo o durante No, muchos no años. des ideas. No, ch, ch.
No des la gente... ideas. No, si lo peor es que no hace falta que yo se las dé, yo sé que ya Ellos de ya por la ellos sacan mismos, solitos. ellos saben dónde está el dinero. Entonces, pues bueno, no hay que infravalorar o infraestimar lo que ellos pueden hacer porque hay muchas vías por las que podemos perder esa privacidad y ese anonimato, muchas más de las que la gente suele pensar. Simplemente porque trazar tus transacciones o realizar ese rastreo de movimientos sea un poquito más complejo para la mayoría de gente, pues porque no hay ahora mismo suficientes herramientas a nivel de usuario, pero es algo que sí que se está trabajando en ello y que cualquiera que sepa, yo por ejemplo, pues ayuda a mucha gente a trazar sus movimientos no porque quieran hacer algo malo, sino pues bueno, a lo mejor le han robado su fondo y quieren realizar esa trazabilidad para poner una denuncia, o le están diciendo que sus fondos son ilícitos, de origen ilícito y quieren realizar esa trazabilidad, todo ese tipo de cosas. Es decir, se puede trazar muy bien todo el historial cripto que se tiene y si no se hacen las cosas muy bien. Si se quiere mantener ese anonimato para eludir o escapar de Hacienda, hay que preocuparse por muchas cosas más de las que la gente se suele pensar. Y obviamente, sobre todo, escapar de exchange centralizados, de estos sitios que antes decía que suelen, o sea, que se dedican a guardar ellos tus criptomonedas y permitirte operar, pero realmente manteniendo ellos el control. ¿Qué ocurre? Que ahí, obviamente, como tú no las controlas realmente, pues ahí sí que hay recuperar contraseña, ¿no? La gente suele utilizarlo, ¿por qué? Porque es mucho más fácil comprar criptomonedas o intercambiarlas ahí dentro, pero al final, con esas facilidades vienen otros muchos riesgos que, en mi opinión, no compensan. Madre mía. Y estabas hablando del futuro, ¿no? Que nos espera, que Hacienda estará ahí. Pues qué bien, gracias. ¿Cómo ha evolucionado el mundo cripto, ¿no? O sea, porque también dices eso, que es algo reciente realmente, no es algo que aunque parezca que es hace 20 años, pues no. Ujú. Sí, bueno, al final es eso. Aunque lleve cierto tiempo, las criptomonedas todavía están en etapas iniciales y todavía hay muchísima gente trabajando en ello. Continuamente surgen nuevos proyectos, nuevas tecnologías alrededor y pues, hay muchísima avanza, la verdad, a la velocidad de la luz. Obviamente, pues en esas etapas iniciales de toda la historia cripto, pues siempre se intentaba resolver un poquito un tipo de problemas que eran problemas, como yo suelo llamar, de primer nivel, es decir, problemas de primer nivel al final son pues esa escalabilidad, es decir, ese número de transacciones que se pueden hacer en el mundo cripto, esa seguridad de la red para que todas esas transacciones que se hacen, pues bueno, como no hay actores centralizados, pues nadie pueda de manera individual realizar ninguna mala acción. Todos esos problemas eran problemas de primer nivel. Entonces, durante todos estos primeros años se ha estado resolviendo esos problemas para que las criptomonedas pues tuviesen de verdad cierta seguridad y de verdad alcanzasen cierto valor. ¿Qué ocurre? Pues que se estaban descuidando otros problemas como pudieran ser, pues bueno, la facilidad de usuario, el hacer más amigable todas esas interfaces o todas esas aplicaciones con las que utilizar criptomonedas de manera descentralizada. Entonces, durante esos primeros años, pues no se ha avanzado tanto en esos aspectos. ¿Qué ocurre? Que ahora ya un poquito sí que se tienen esos problemas de primer nivel mucho más, no resueltos del todo, pero mucho más encaminados y ya con una buena base sólida. Entonces, pues bueno, ya últimamente sí que se está avanzando también en esos aspectos de facilidad de usuario, una interfaz más amigable, algunos otros temas de privacidad que de primeras pues no se tenían de manera tan fácil y parecía que había que ser, bueno, un friki, un hacker para programador para poder utilizarlos, pero bueno, durante esto la verdad eso, avanza a la velocidad de la luz y si alguien, pues bueno, tuvo una mala experiencia porque empezó en el mundo cripto hace unos cuantos años porque veía que era imposible, pues que realice otro intento porque la verdad es que avanza a la velocidad de la luz todas esas mejoras para que para los usuarios pues sea más fácil utilizarlo porque al final si se quiere pues, que el mundo cripto o que la cripto cumpla su objetivo, pues tiene que poder utilizarlo casi cualquiera. Entonces, pues bueno, o sea, se está avanzando ahí mucho también, la verdad. Que bueno, pues ya sabéis, tiene alguna mala experiencia, se puede volver a probar. Y como eso, aquí estamos, la mayoría que somos emprendedoras, ¿tú recomendarías a una emprendedora que sus ganancias las invirtiera en criptos? Bueno, ahí en cuanto a a inversión, pues habría un poquito que ver. Sobre todo hay que ver siempre el caso particular, ¿no? De la persona. Cada situación obviamente es muy particular, pero bueno,
ahí un poquito lo que no recomendaría al final, pues yo también soy emprendedor con este proyecto, entonces lo que no conviene en ningún caso para un emprendedor es distraerse, ¿no? Conviene más poner tu Uy, foco. Ahí un poco me estoy tirando piedras sobre mi propio no, tejado. no, a mí me parece maravilloso, porque es que yo creo que para ser emprendedor tienes que poner foco, porque Eso si es. eres de mente dispersa, lo del emprendimiento también te va a costar, ¿eh? Así que me gusta, me gusta. Y claro, al final, pues yo tengo también otros muchos amigos que son emprendedores y ellos, bueno, pues simplemente sí que invierten algo, pero delegan eso como ese conocimiento en mí, ¿no? Pues me conocen, saben que dedico Pues mucho a esto que deleguen las y, emprendedoras en ti, eso me parece fenomenal. claro, o sea, no a la hora de invertir, porque al final yo desde no divulgo, no hago, no suelo hacer consejos de inversión, pero ¿a ellos por qué hacen eso? Pues bueno, pues porque lo que para ellos es más productivo o más rentable es centrarse en su proyecto particular y no perder tiempo. ¿Qué significa? Eso no significa que tampoco debas de invertir, tampoco te debe requerir muchísimo tiempo si tú buscas hacer algo muy sencillo. Es decir, si tú tienes un exceso de tu dinero, de caja porque has acumulado y no necesitas ese dinero para crecer más, para que tu proyecto crezca más, que es donde deberías de poner todos los recursos. Si tienes ese excedente, pues entonces sí que sería un buen sitio ponerlo en criptomonedas y realizar alguna estrategia que no te demande mucho tiempo. Hacer un DCA, que es como una forma de comprar sin vincularte mucho al precio, es decir, hacer pequeñas compras siempre en los mismos intervalos de tiempo, cada semana, cada mes, lo que tú quieras, pequeñitas compras, hacer alguna estrategia que sea con moneda estable, que sus precios no son volátiles, pero que se puede obtener una buena rentabilidad, mucho más que dejar el dinero obviamente parado en el banco. Entonces, obviamente para maximizar o sacar cierta rentabilidad de esos fondos o de ese exceso que se tenga, pues obviamente es un mercado muy bueno. Pero obviamente lo que te decía, que conviene no perder el foco si se quieren hacer algunas cosas para no pasar el tren, pero obviamente los emprendedores, pues que no pierdan el foco y el primer sitio donde les debe ser más productivo dedicar sus recursos, pues tiene que ser a su propio proyecto. Bueno, pero yo también te digo, yo soy muy partidaria de diversificar. Me encanta Sí. la palabra diversificar. Entonces, una parte, yo para mí sí que tienes que invertir evidentemente en tu negocio porque si no, no puedes crecer, pero también es verdad que sobre todo al inicio, hasta que eso empieza a funcionar, ¿no? Como una empresa, tú al Mm, principio tienes que entender que ahí eso va a ser como un poco un saco roto. Entonces sí que lo veo como una manera de ir haciendo un colchón por otro lado, ujú. Sí, ¿sabes? sí, es cierto. Si se tiene algo de lo que partir, o sí, al final, algo muy pequeñito, no tiene por qué ser si Sí, no tienes que invertir 10.000 euros, vamos. exactamente, muy grande. Por eso te digo, algún DCA, que esa estrategia al final, además es la más inteligente normalmente, el decir, invertir un poquito, no mirar el precio, no ser de esas personas que está continuamente queriendo como vencer al mercado, porque al final, es que en el trading yo estoy harto de ver a la gente perder dinero y yo hago también, normalmente mis estrategias también son muy sencillitas, de decir, no las que enseño, porque yo no enseño ya repito, de temas de inversión, sino solamente de seguridad, pero las que yo hago para mí, pues suelen ser también muy sencillas porque al final veo que son las estrategias que suelen vencer más al mercado que esos que se preocupan de intentar ser los más listos, hacer trading, en fin, que habrá seguro quien gane dinero, pero que yo veo a muchos perder. Eso. Pues ahora que estabas hablando de esto de seguridad, ¿de qué formas intentan los hackers robarnos las cripto? Que esto también es algo que da como miedito, ¿no? Sí, a ver, ahí sí que es de los principales sitios donde yo intento divulgar, porque bueno, al final es lo que llevo viendo durante mucho tiempo y algo a lo que mucha gente empezó a recurrir a mí, pues bueno, era siempre el típico, ¿no? Amigo friki que solían tener, que era el que entendía las tripas de la criptomoneda, entonces cuando le ocurría algo, pues siempre recurrían a mí. Guille. Ent- Entonces, bueno, pues a lo largo de todos estos años, pues ya he visto muchísimas formas de que los hackers pues intentan robar las criptomonedas a las personas, pero siempre, o la mayoría de veces, buscan el fallo humano, sea por un sitio u otro, pero buscan el fallo humano, ya sea por intentar realizarte, que te equivoques a la hora de hacer una transferencia, que alguien puede decir, ¿cómo me voy a equivocar? ¿No? Es algo que parece muy chorra, pues bueno, hay muchas técnicas en las cuales intentan hacer, porque al final siempre cuando se envían criptomonedas, pues se envían a unas direcciones que al final son un churro de números y letras
que normalmente la gente no se preocupa ni siquiera por comprobar y simplemente copia de un sitio que se lo ha enviado su amigo o algún sitio al que tienen que pagar, lo copian de un correo de donde sea, lo pegan en la wallet y ya está, y no se preocupan. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando en esos envíos interviene pues un humano o un ordenador, ahí pueden ocurrir cosas. Entonces, hay mucho malware y muchos tipos de cosas, como por ejemplo en eso de copiar la dirección y pegarla en otro sitio. Hay un malware que llevo muchísimo tiempo viendo que simplemente lo que hace es vigilar tu portapapeles, se llama, ¿no? Que es cuando tú copias algo y luego lo pegas, pues esa información está en el portapapeles, pues hay un malware que simplemente se preocupa de detectar cuando copia una dirección cripto, la modifica y entonces lo que pega es otra distinta. Parece una chorrada y es siempre el Qué que explico fuerte me siempre de parece. primera porque la gente se queda asombrada, pero Ya te claro, como digo. es un chorro de números y letras muy largo, no te preocupas en revisar que lo que has copiado y que lo que has pegado era lo mismo que habías copiado. Qué listas esta gente. Yo es que para inventar eso, coño. Claro, pero al final, bueno, es cierto que son listos, pero eso es algo, no es un ataque muy minucioso. Yo he visto ataques súper sofisticados de que de verdad dices, chapó, me quito el sombrero, pero ese es Mira, te dejo algo. hasta que me robes. De lo bien que lo Exactamente. haces. Ese es simplemente un ataque que solamente por saberlo o por haberlo escuchado una vez, ya a la mayoría de gente que lo escuche, cuando hagan esto ya se le va a encender la bombilla, va a decir, coño, se van a acordar, ¿no? De mí, va a decir, voy a comprobar a ver si de verdad lo que se ha pegado es lo mismo que he copiado. ¿Por qué? Pues porque son fallos humanos siempre que son muy fáciles de conseguir. También lo mismo ocurre a lo mejor con hacer clics en enlaces que veamos por ahí, en Twitter, en redes sociales, donde sea, ¿no? Te ponen cualquier cosa, algo llamativo, haces clic y piensas a lo mejor que estás accediendo pues a alguna página que normalmente suele acceder del mundo cripto o en algún correo de phishing que no hayan enviado, igual que ocurre pues con phishing en los bancos o en cualquier tipo de aplicación, pues ocurre mucho con el mundo cripto. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú haces clic en cualquier sitio, entras en una página que parece que es la que tú normalmente utilizas y empiezas a conectar tu billetera y a realizar distintas acciones, pues simplemente con el fallo de haber entrado en el enlace que no era, pues vas a perder todos tus fondos si de verdad puedes hacer alguna transferencia ahí porque te van a engañar. Al final, como ya te decía anteriormente, pues ahora es donde cuando se está empezando a trabajar un poco en poner al usuario final en la primera plana, ¿no? En intentar facilitarle el uso y que todo sea más amigable. Pero entonces hasta ahora es un poquito difícil. Entonces, pues si la gente no se preocupa de entender qué es lo que está firmando cuando hace una transacción o todo este tipo de cosas que si no tienes las suficientes herramientas, pues no sabes hacer, pues es con lo que las bazas con las que cuentan todos estos hackers para intentar, obviamente, pues robarle las criptomonedas a la gente. Otro que veo mucho también es esa frase semilla se llaman, ¿no? Que es como tu clave privada es de lo que dependen tus criptomonedas. Al final, algo que no conoce mucha gente es que cuando tú de verdad quieres autocustodiar tus criptomonedas, pues hay una serie de palabras que serían como tu contraseña, suelen ser 12 palabras o 24 y que el acceso a tus criptomonedas depende de esas 12 o 24 palabras. Entonces, conviene muy bien que esas 12 palabras se almacenen en un sitio que esté muy seguro. Obviamente, ¿qué hace la gente? Muchísima gente, pues guardarla en el móvil o guardarla en el ordenador. Y ese para nada son sitios seguros. Sitio seguro es cualquier medio que no sea digital. Apuntarla en papel, apuntarla en metal, apuntarla de distintas formas que ya hay. Es decir, todo este tipo de cosas son las que yo sobre las que yo divulgo, porque pues, la gente de primera pues, no sabe cómo qué hacer o dónde guardarlo y estos problemas son problemas sobre los que ya mucha gente pues, le ha dado muchas vueltas y pues, se te van a poder proponer pues, soluciones que sean seguras, que sean elegantes, fáciles de realizar. Todo este tipo de cosas son las que hay que tener cuidado, porque obviamente pues, tener esas 12 20 o 24 palabras anotada en tu Google Drive o en un blog de notas en el escritorio del ordenador, pues no es para nada seguro, porque por ahí pues continuamente me llegan casos de hackeo y son de las primeras preguntas que hago, que dónde tenían esas 12 palabras anotadas, y me dicen, pues bueno, que en una foto en el móvil, en el Google Drive, en un Excel, y al final, cuando ya me dicen eso, ya poco más hay que rascar, porque realmente ya no hay nada que hacer.
Madre mía. ¿Y cuáles son las tres cosas más importantes que cualquiera debe hacer para que jamás le roben las cripto? Bueno, una me imagino que no apuntar las cosas donde no debes. Eso es lo primero. Bueno, pues lo primero yo creo, pues concienciarse de que va a tener que dedicar el suficiente tiempo a todas estas buenas prácticas de seguridad, de privacidad y de autocustodia a medida que va creciendo tu patrimonio cripto, ¿vale? Entonces debes ser consciente de que no debes dedicar solamente tiempo a, como decía antes, a sacar la mayor rentabilidad, sino que a medida que crece ese patrimonio, preocúpate de, pues, de que sea, que la estés almacenando en un sitio correcto, que tengas tu patrimonio cripto, pues tu plan de herencia cripto bien hecho, todo este tipo de cosas. A medida que crece tu patrimonio, debes de dedicarle tiempo. Luego, pues bueno, aprender a utilizar un tipo de billeteras que se llaman hardware wallets o billeteras físicas, que son pues unos dispositivos que, bueno, hay distintos, muy variados, pues algunos son como un pendrive, otros un poquito más grandes, y son dispositivos que están diseñados pues precisamente para esto, para que sea seguro y para que el uso de estas 12 palabras y la creación de esas 12 palabras pues se haga en esos dispositivos que son seguros, no están conectados a internet. Entonces pues bueno, conseguimos que sea toda esta interacción con el mundo cripto pues que sea mucho más segura y no necesitemos utilizar pues móviles o ordenadores pues que siempre que están conectados a internet pues son vulnerables o incluso aunque no estén conectados a internet. Y luego otra cosa que me gusta recomendar siempre mucho es el tema de la privacidad, porque en este caso, en este mundo, la privacidad no es solamente para escapar de Hacienda, ¿no? O para que, como antes decíamos, para que Hacienda no nos pueda rastrear los movimientos, sino que en O este para caso, hacer tus trapicheos ahí por ahí. exactamente, sí, sí, a ver, es útil para eso también, pero en este caso, esa Vamos a negar privacidad, siempre que lo hemos dicho, ¿eh? eso es, eso esto lo corta. Esa privacidad y ese anonimato, pues también es seguridad en este caso. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a vincular tu identidad a el uso de criptomonedas o a que tú autocustodias tus criptomonedas, tú solo te estás poniendo una diana en la espalda. ¿Por qué? Porque los hackers van a ir a por ti. Esos correos de phishing que antes decíamos, no los van a enviar masivamente a cualquiera, los van a enviar a qué? A usuarios que de una forma u otra sepan que están utilizando criptomonedas o que sus datos estén por ahí. Al final los hackers en muchas ocasiones lo que se preocupan es por robar esas bases de datos a exchange centralizado o a todos esos sitios que saben que tienen el dato, la información o todos los datos de un montón de usuarios cripto. Entonces, ¿qué hacen? Robar esas bases de datos y una vez que tienen eso, pues sus ataques van a ir mucho más dirigidos. Entonces, tener esa privacidad extra en el mundo cripto, pues te da cierta seguridad porque no te vincula pues, al uso cripto, a la autocustodia, es decir, es algo que recomiendo también mucho, no solamente para los trapicheos y para y para escapar de Hacienda. Vale, y al principio hablabas sobre el tema de Bitcoin, que es la más conocida, evidentemente, pero ¿qué opinas de lo que piensas de los que piensan que no todo lo que es, o sea, que todo lo que no es Bitcoin es una mierda? O sea, solo existe Bitcoin, ya está. Sí, Además, la verdad es caca. que es una guerra que ha existido desde hace mucho tiempo y que yo por lo que veo creo que no va a dejar de existir nunca porque bueno, pues siempre hay esta guerra con, pues, al final la gente que solamente es partidaria de Bitcoin se le suele denominar maximalistas Bitcoin, ¿no? Y al final muchos, o al menos los que hacen más ruido, porque no defiendo, al final aquí hay libertad y cada uno pues puede elegir lo que quiera y yo no digo que todo el mundo deba elegir una u otra, pero hay algunos, al menos, que son los que más ruido hacen, que son súper tóxicos al final por redes sociales porque hablan de lo demás como si es que fuese algo, no solamente que no tuviese valor o que lo que se haga sea dañino, parece que es que está dañando a Bitcoin, ¿no? Que existan otras criptomonedas como pueden ser Ether, Solana o todo este tipo de proyectos alternativos, pues parece que es que atacan a Bitcoin y bueno, al final esa gente, pues bueno, debería de ser un poquito más abierta de mente, no digo que deban de utilizarla, pero bueno, al final siempre cuando hay competencia y cuando hay todo ese tipo de proyectos nuevos, es como se busca el mejorar, ¿no? Y el sacar buenas tecnologías y buenos productos. Entonces, pues bueno, esa gente, aunque ya es cierto que muchos estoy viendo un poquito cambiar su discurso cuando empiezan a probar algunas otras cosas, o al menos, pues bueno,
se dan cuenta de que hay otras herramientas o otras tecnologías que le ayudan también a ser libre, a ganar esa libertad que es el objetivo que mencionábamos al principio, que es el que buscan las criptomonedas. Entonces, pues bueno, siempre que surjan nuevas cosas, el que quiera que la utilice y el que no, no. Si las criptos buscan libertad, coño, no centres tu discurso en atacar a otro, déjalo al mundo Exacto. ser. Exacto, porque al final la competencia es bueno, ¿no? La competencia es lo que hace libre el mercado. Lo que no es competencia no tienes un libre mercado, es un Eso es monopolio. O sea, que están como tirándose piedras sobre su propio tejado en ese sentido. totalmente, totalmente. Muy bien. Bueno, y cuéntanos cómo fue eso, ¿no? Nos has dado un poco pincelada de cuando viajaste a Venezuela. Cuéntanos un poquito más sobre esa experiencia, que me ha parecido muy interesante. No me imaginaba ya la gente de Venezuela ahí con las... Bueno, ahora que no tienen a Maduro, pues yo qué sé cómo tendrán la cosa también. Bueno, pues sí, y la verdad es que cuando yo empecé en el mundo cripto, pues yo empecé a estudiarlo pues, por 2016, hace ya bastante, entonces, pues en ese entonces no había tantos proyectos o tanto uso desde España, es decir, había cierta gente, ¿no? Ciertos grupos que lo utilizaban, pero no había tantos proyectos como para decir, vale, vamos a empezar a trabajar en algún proyecto y poder desarrollar cosas interesantes porque, bueno, pues todavía el uso era muy minoritario. ¿Qué ocurre? Que en Venezuela, en este caso, pues allí sufren una inflación bestial, sufren, o al menos sufrían muchos, sí, siguen sufriéndolo, muchos bloqueos a nivel de, pues no podían tener cuentas bancarias de fuera de Venezuela porque, pues bueno, tenían bloqueos por parte de Estados Unidos, entonces no podían tener cuentas bancarias en dólares. ¿Y qué ocurre? Pues que con las criptomonedas, pues le surge esa vía de libertad, de poder tener su ahorro en una moneda que no perdiese valor, porque es que allí era increíble porque de un día para otro perdían su capacidad de compra o su riqueza bajaba muchísimo, porque era una... Uy, en Argentina igual, ¿eh? Que mi hermano vivía en Argentina y o sea, yo estuve allí 3 semanas y vamos, o sea, era increíble la inflación que hay en Argentina y también tienen muchos bloqueos. Yo creo que Latinoamérica en ese sentido está bastante... Sí, sí, era bestial. Yo algunas cosas, algo que os cuento siempre, una anécdota que cuento siempre mucho, era que en algunos sitios cuando iba a pagar, en algún restaurante, por ejemplo, al final los restaurantes también tenían que pagar a sus proveedores. Entonces, ellos mismos cuando te cobraban, iban balanceando el tener cuentas en distintos bancos y te cobraban. A lo mejor te pedían que le pagases la cuenta en dos datáfonos distintos. Un poquito en uno y otro poquito en otra. ¿Por qué? Porque si ellos Mm, tenían que cobrarte todo en uno y pasar el dinero de un banco a otro y perdían un día, en ese día ya perdían muchísimo dinero. madre Entonces mía. iban al día a día intentando atesorar en distintos bancos donde luego iban a tener que pagar a sus proveedores para ahorrarse dinero. Entonces, pues ahí había muchísima demanda porque el mundo cripto pues le facilitaba muchísimas cosas y había muchísima gente intentando utilizarla. Entonces, pues bueno, conocí a un par de personas de aquí también de España, que uno ya estaba yéndose para allá y otro estaba también ayudándole desde aquí para realizar algunos proyectos, para ayudar así a la gente. Entonces, pues bueno, no me lo pensé. Yo en aquel entonces estaba acabando un máster y veía que aquí, pues bueno, aunque había alguna pequeña adopción, pero no había la suficiente como para realizar proyectos, pues bueno, me lancé hacia allí porque yo tenía claro que quería dedicarme a esto. Entonces, siempre lo veo, aunque bueno, económicamente pudo ser mejor o peor, pero lo que sí que me vino de perla es como aprendizaje, porque me permitió pues dedicarme desde el minuto uno de mi carrera profesional al mundo cripto, aprender muchas cosas, porque bueno, estábamos explorando mundo, ¿no? Y haciendo cosas nuevas que todavía no estaban por hacer y lo que aprendí en ese tiempo fue bestial. Ya luego un poquito cuando mejoró aquí la adopción en España, pues ya volví, justo cuando volví me pilló el COVID y demás, y ya pues bueno, con la mayoría de proyectos que colaboro ahora pues son de aquí de España, pero ya un poquito ha mejorado la adopción en todos sitios, pero aquella experiencia la verdad que fue muy enriquecedora y siempre cuando uno no tiene tampoco nada que perder, ¿no? Dice, te arriesgas con más facilidad. Yo en ese entonces pues bueno, no tenía ni un trabajo que perder ni nada, entonces me fui sin problema. A mis padres en aquel entonces no le hizo tanta gracia, ¿no? Que me fuese allí y decirle que me iba sin billete de vuelta, pero bueno. Hombre, pues yo creo que gracias a eso también estás aquí. O sea, al final ha sido como, ¿no? El ver todo eso, el ver una oportunidad, el ver que
Además, con todo lo que está pasando últimamente, ¿no? Con tantas guerras, con ver que realmente la inflación, porque al final la guerra, aunque sea súper lejos, te acaba llegando de una manera, sobre todo económica, y a la vista está que en España nunca habíamos tenido tanta inflación como en los últimos años, debido a guerras que no son nuestras, ¿no? Pero que al final Mm. te repercuten. Pues eso es lo que tú dices, puede ser una buena no vía de escape, sino un buen seguro, yo creo, que es Sí. para, pues eso, ¿no? Para que no te pase todo esto que luego vemos en otros sitios, que parece como muy lejano, pero yo, tú sabes eso de cuando veas la barba del vecino pelar por las tuyas a remojar, pues yo voy más por ahí. Así Sí, sí, que mira qué bien nos viene el podcast de hoy. Pues totalmente. nada, Guille, dinos dónde podemos encontrarte, pues para seguir aprendiendo sobre seguridad, para que no nos pasen estas cosas, para que no me apunten las cosas en el Google Drive, ni esto, ¿sabes? ¿Dónde podemos encontrarte? Bueno, pues yo intento siempre concentrar mi audiencia toda en el mismo sitio, que tengo una newsletter, cualquiera puede apuntarse, y dejará el enlace en padrecrypto.com, la I de cripto con Y. Pues bueno, ahí tengo una newsletter donde envío correo a diario, un poquito pues manteniendo así un tono de humor, nada muy largo ni complejo, sino simplemente algunos mensajes diarios que te ayudan un poquito a darte cuenta de dónde están esos riesgos, esas cositas que no te habías dado cuenta que te podían ocurrir en el mundo cripto y intento ahí concentrar todos mis mensajes. Pues nada, lo dejaremos en las notas del podcast para que se apunten todos a la newsletter. Y antes de terminar, un consejo final, eso que te gustaría que se les quedara grabado, que se lleven de todo esto. Bueno, pues podría decir que aunque aquí hayamos mencionado muchos riesgos y muchas adversidades que puedan encontrarse en el mundo cripto y que a mucha gente, pues bueno, un poquito, ¿no? Le asusta y le hace que no decidan pues dar el salto al mundo cripto, pues mi consejo es que no se dejen atemorizar por eso, porque todos esos riesgos pues son más que solventables y que no pierdan todas las bondades que de verdad da el mundo cripto simplemente por estos riesgos. Al final, si pones las cosas en balanza, pues te das cuenta de que todas esas bondades, pues, son mucho más productivas, así que, bueno, pero para entender bien esa balanza, pues tienes que entender también la parte mala, alguien tiene que contártela, es lo que me ha tocado a mí o lo que he decidido hacer yo, pero que lo que yo cuente no asuste, porque yo a la vez que cuento los riesgos, doy las soluciones, entonces, pues bueno, que no se asusten y que no se pierdan todas esas bondades que da el mundo cripto. Qué bueno. Tengo que decir, como economista que soy, que a más riesgo, pues más rentabilidad. Eso es así. Exactamente, O eso es sea así. que, y el que no arriesga no gana, dicho popular de toda la vida. Exactamente. El dinero debajo del colchón, bueno, en este caso ya con la inflación que hay, pierde. Se asegura el perder si lo mete debajo del colchón. Exacto, hombre, vamos a aprovechar todas estas oportunidades que nos da antes de que, bueno, antes de que se meta Hacienda tampoco. Yo creo que tus consejos son muy buenos. O sea, yo creo que hay que invertir con cabeza. Yo creo que, o sea, tú eres el vivo ejemplo de yo te voy a ayudar a que tu inversión sea rentable para ti, a que no pierdas, a que no te hackeen, a que no te pierdas esto, a que sepas cómo dejarlo en herencia y no se quede ahí pululando. O sea, es eso, ¿no? Es invertir, invertir con cabeza. Yo quiero que ganes dinero, todo el que puedas, y por eso también tienes que entender los riesgos asociados que hay, aparte del riesgo que ya conlleva el invertir. Eso, O sea, que muy bien. totalmente, totalmente. Pues nada, Guille, 1.000 millones de gracias. La verdad que me ha encantado. Se me ha pasado volando, ¿eh? Tengo que decir. O sea, se me ha pasado el podcast súper rápido. O sea que 1.000 millones de gracias por traernos este súper tema aquí. Nosotros seguimos en contacto y nada, que a seguir ahí dándonos lecciones sobre seguridad, que eso nos Bueno, viene muy bien. muchas gracias a ti por invitarme y espero que eso, que hayáis, que ahora todo el que lo haya escuchado pues se considere un poquito menos criptolerdo, como tú decías. Ahora ahí te lo dejo para ti. Un besito, gracias. Chao. Chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales y si te ha gustado me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor.
Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online, un test para saber qué tipo de emprendedora eres con unos consejitos muy útiles. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!